Pues con muchísimo gusto presento a mi compañera de hace ya algunas décadas, Metzeri Martínez Núñez. Ella es psicóloga, se encuentra con nosotros en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Va a presentar junto con su compañera la maestra Rita Imelda Fernández González, quien es subdirectora de Servicio Psicosocial de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Vamos a escuchar hablar acerca de perspectiva de género y salud. Adelante, bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto estar el día de hoy aquí con todas las personas que nos acompañan. En primer lugar, agradecer la invitación del comité organizador de este importante evento que nos permite compartir conocimientos, ideas y sobre todo experiencia. Les quiero comentar que, bueno, en el programa ustedes verán que originalmente estábamos programadas tres personas. Sin embargo, nuestra compañera, la licenciada Darla, por motivos de salud familiar, no pudo estar presente. Así es que esto que iba a ser una mesa redonda, hemos decidido transformarlo en una especie de conversatorio, tratando de dar respuesta a unas cuantas interrogantes. Decirles que el tema es un tema que tanto a la maestra Rita como a mí nos apasiona, de manera que quizá el tiempo se nos haga muy breve, pero bueno, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Y para iniciar, me parece importante, y voy a leer brevemente una semblanza de la maestra Rita Imelda Fernández González. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, diplomada en Criminología en 2017, Victimología en 2018, columnista para SEM México en 2018, fundadora de GEMA, Asociación Civil por los Derechos de las Mujeres, servidora pública en distintos niveles de gobierno con experiencia en temas de género desde hace 12 años. Actualmente es la subdirectora de Servicios Psicosociales de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Bueno, para empezar, vamos a ver, déjenme. ¿Cómo es? Ok. Sí, bueno, para empezar, vamos a poner lo que yo llamo como el piso parejo en cuanto a los conocimientos básicos que vamos a compartir. Tenemos que arrancar de un punto inicial y yo sé que, porque veo muchas caras conocidas de compañeras, compañeros, yo sé que habemos personal de servicios de atención a la salud mental de distintas profesiones, como es el propio espíritu del Congreso, con distintos grados académicos, etcétera. Entonces, sabemos que muchos, o bueno, sobre todo estos conceptos iniciales, hay muchos y muchas de ustedes que los manejan y que los tienen, pero quizá haya para quien no sean tan claros todavía. Entonces, por eso nos parece importante empezar definiendo y diferenciando, para lo que posteriormente vamos a abordar, la distinción entre sexo y género. Entonces, bueno, sabemos que el sexo, pues son las características biológicas y fisiológicas determinadas por la naturaleza que definen a la mujer y al hombre. De tal manera que cuando una personita nace, si nace con pene, pues decimos que es hombre,
Si nace con vulva, decimos que es mujer. Ese es el sexo de las personas. Sin embargo, el género se refiere a la clasificación que se hace de las personas a partir de las diferencias sexuales para asignar características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos y prohibiciones, tanto a los hombres como a las mujeres. Aquí, cuando hablamos de género, estamos hablando de lo que se considera masculino y de lo que se considera femenino, y de las expectativas, creencias, mandatos, etcétera, que hay en función de esta distinción. Para retomar el ejemplo, cuando a esa personita que nació con pene decimos que es hombre, le regalamos ropa ¿de qué color? Azul. Eso no tiene que ver con el sexo, ¿no? Y a la personita que acaba de nacer y nació con vulva, le regalamos ropa ¿de qué color? Rosa. Y eso tiene que ver con el género, no con el sexo, porque esas personitas que acaban de nacer, sin duda, ¿no? Necesitan esas ropas, ese cobijo, pero daría lo mismo si las vestimos de café, de morado, de dorado, de cualquier color. Pero eso que ponemos en esos colores y en, como dice la descripción, esos espacios y esas prohibiciones tienen que ver con el género, no con el sexo. Bueno, entonces, una vez entendidos estos conceptos, podemos empezar a hablar ya de la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es poder ver, reconocer, visualizar que históricamente las mujeres hemos tenido oportunidades desiguales en el acceso a la educación, a la justicia, a la salud y en otros ámbitos. Y aunque aún hoy hay mejores condiciones y hay avances por los que las propias mujeres hemos luchado y defendido, estos son disparejos de acuerdo a la región del mundo en la que estemos pensando. Estas disparidades e inequidades siguen prevaleciendo. Entonces, si vemos con estos ojos, con esta, se dice desde el feminismo, con estas gafas, con estos lentes violeta, a mí me gusta hacer la analogía de que esto es como la conciencia o como el insight. Cuando nos ponemos las gafas violeta para ver estas desigualdades, ¿no? Persistentes, ya no podemos ver el mundo de otra manera. Aunque querramos, ya no se pueden dejar de ver estas desigualdades. Y vamos a ir viendo poco a poco a qué se refiere esto. Entonces, cuando nos ponemos esas gafas violetas, cuando miramos con perspectiva de género, es necesario llevar a cabo acciones para eliminar las desigualdades, que acorten las brechas entre mujeres y hombres en todas las esferas del desarrollo, de manera que se sienten las bases para una efectiva igualdad de género, una igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva se refiere a que esto no esté solamente plasmado en las leyes, que en nuestro país está muy bien plasmado, todavía hay cosas en las cuales avanzar, pero en las leyes tenemos una cobertura importante, sino que este objetivo final sea efectivo y se traduzca en los hechos, en la vida cotidiana de las mujeres y no solo en el papel. Entonces, la perspectiva de género es mirar con este enfoque, haciéndose cargo de estas diferencias e inequidades que persisten. Lo vivimos cotidianamente quienes somos mujeres. Una es que el transporte no siempre es tan seguro y sobre todo quienes vivimos en las periferias, llegar desde el Estado de México o las alcaldías más lejanas al centro y llegar hasta los lugares de trabajo
suelen ser trayectos muy largos donde el transporte es complicado. Eso hace que las mujeres, si tienen la posibilidad, prefieran usar el auto. Y que pues evidentemente tener hijas o hijos hace que la movilidad sea más difícil. Por lo tanto, las mujeres, aunque invierten muchísimo más en traslados por tener hijas o hijos, son en trayectos más cortos, mientras que los hombres pueden hacer trayectos más largos a sus lugares de trabajo. Y bueno, finalmente, las mujeres pues tenemos el tema del acoso dentro de los transportes públicos. La mayoría de las mujeres, según la ENDIRE, creo que cerca del 75% han vivido al menos en algún momento de su vida un acoso en el espacio público. Y eso lo hace para nosotras más inseguro, porque la mayoría de las que hemos sufrido acoso sabemos que una vez que sufres acoso en esa calle o en ese parque o en esa zona donde no está alumbrada o donde te sentiste insegura, te hace modificar tu ruta de traslado, aunque eso signifique invertir más tiempo en trasladarte al lugar al que quieres llegar. Y eso va generando desigualdades en todos los sentidos, porque puede haber mujeres, leí en un ejemplo que esta vez no se los compartí, que una mujer, por ejemplo, había encontrado un excelente lugar de trabajo en Londres, pero como su camino vivía acoso y se sentía insegura, renunció a él. Y así hay muchas mujeres que por el acoso, por la violencia, por la inseguridad, por donde tienen que salir, les es complejo, van renunciando a ciertas posibilidades. Otro ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con el uso de los sanitarios, compañeras y compañeros. Las personas solemos creer que igualdad es igual a que todos tengan lo mismo, la mitad para hombres y la mitad para mujeres, y eso ya es igualdad. Y no, eso no es igualdad, eso en tal caso podría ser equitativo o tal, pero no es igualitario. ¿Por qué? Porque las mujeres, se hace mucha sorna y burla en los chistes de comediantes, así de que las mujeres se tardan mucho en la fila del baño y las mujeres hasta van juntas y seguro platican y todo esto, pero hay un análisis de fondo. ¿Cuál es el análisis de fondo? Que las mujeres sí necesitamos más tiempo para ir a un baño. ¿Por qué? Porque necesitamos un cubículo, porque nosotras tenemos que hacer del baño sentadas. ¿Por qué? Porque cada 28 días tenemos un periodo menstrual, porque el periodo menstrual implica necesariamente cambiarte una compresa, utilizar una copa, limpiarla, en fin, eso requiere tiempo. Las mujeres cuando tenemos crías, lo que solemos hacer es que los llevamos al baño nosotras. Entonces, además, hay que llevarlos al baño. Si una persona va con discapacidad, ¿quiénes las cuidan? Las mujeres. Las mujeres son las que estamos casi siempre a cargo de los temas de cuidados. Entonces, los cubículos de las mujeres, los baños de las mujeres, siempre están más saturados que el de los hombres. Hay un ejemplo donde en Reino Unido igual, una escuela, una institución, una universidad, dice, vamos a hacer los cubículos neutros para que esto ayude, ¿no? Y entonces en aras de hacer algo bien, le sale todo mal, porque resulta que los urinarios solo los utilizan los hombres, no los podemos utilizar las mujeres. Y en cambio los cubículos los utilizamos los hombres, las mujeres, los que tienen discapacidad, y entonces resultaba que no solo la fila no se disminuyó, sino que al contrario, se había acrecentado. No tenemos baños públicos. Cuando ustedes salen al centro o a algún lugar distante donde saben que no pueden acudir, las mujeres se aguantan, ¿no? Y eso provoca que puedan haber el doble o un porcentaje mayor de infecciones urinarias y otros problemas. Hay un estudio muy interesante con el problema de sanitarios en la India y la precarización que ha indicado pues digamos, esta complejidad. Me gustaría detenerme más, pero bueno, solo quiero darles algunos ejemplos. Entonces, bueno, entre el 20 y 25% de las mujeres en edad de procrear necesitan cambiarse un tampón, esto ya se los comenté, y 1/3 de la población mundial carece de un aseo adecuado. Según las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres no tiene acceso a un aseo seguro. Bueno, a ver, sí.
ya se los conté. Y bueno, este es otro ejemplo. Les he dado ejemplos como de distintos ámbitos de la vida para que vean cómo la perspectiva de género nos ayuda a mirar la realidad de manera diferente a cosas que dábamos por sentadas. Esta última tiene que ver con arte e inteligencia artificial. Entonces, esta nota dice música y sesgo de género. La inteligencia artificial amplifica la discriminación en el arte. En el arte ya sabemos que las mujeres siempre se han visto más como musas que como pintoras. De hecho, en algún momento en los 90s, 2000s, hubo un grupo de mujeres artistas que posicionaron esto diciendo que menos de un tercio de las exposiciones eran de mujeres, ¿no? Que las galerías estaban en su mayoría colocadas por autores hombres. Y esto otro lo amplifica porque la inteligencia artificial lo que está haciendo es replicar los mismos patrones de consumo y diferencias que ya tenemos. Entonces, las mujeres solo representan el 27% del catálogo de las galerías. Los sesgos culturales y de género se están reflejando en la programación de inteligencia artificial. Cuando se buscan imágenes de mujeres y hombres, donde hay mujeres que tienen que ver con desnudos y hombres que tienen que ver con desnudos, son menores los de hombres y mayores de las mujeres y mayores en cuanto a sexualización. Los de hombres, las imágenes tienen que ver con que aparecen en traje, en puestos directivos, ya saben. Las mujeres tienen un 18% menos de probabilidades que los hombres de poseer un teléfono inteligente y muchas menos de acceder a internet o utilizarlo. Por lo tanto, los contenidos de mujeres y el acceso que las mujeres estamos teniendo a esa inteligencia artificial también está teniendo ese sesgo. Por lo tanto, todas las formas de violencia, discriminación y desigualdad que estamos viviendo se están trasladando a la inteligencia artificial. En otro ejemplo que no está acá, cuando estaban probando los autos, ya saben, estos como Tesla que se guían por voz, cuando iba una mujer manejando, como el comando de voz lo daba una mujer, el auto no le hacía caso porque pensaba que era el copiloto. Así es la inteligencia, o sea, digamos, de esta manera estamos replicando nosotras otros sesgos de género. Y esto, en todos estos ámbitos de la vida, no excluyen tampoco a la salud, la medicina y la ciencia. Aunque creamos que todo lo que hacemos es objetivo, no lo es. Tenemos también sesgos que vamos trasladando. Entonces, ahora yo le quiero devolver la palabra a Metzeri, a la maestra Metzeri, y preguntarle cómo podemos identificar sesgos de género dentro del espacio de la salud y de la salud mental en específico. Gracias. Bueno, como ven, este es un panorama introductorio de por qué hablar de perspectiva de género en distintos ámbitos. Y ahora lo vamos a llevar hacia el terreno de la salud. Pues los cuerpos femeninos, tanto en la humanidad como en los animales, son, según esto, demasiado complejos y variables y resulta demasiado caro utilizarlos en ensayos clínicos. Integrar el sexo y el género en las investigaciones se ve como engorroso. Se considera que podría haber demasiado género y que su exclusión es aceptable en aras de la simplificación. De camino hacia acá, nosotras venimos desde el sur-sur, y bueno, platicando en torno a la presentación, recordábamos, y pues seguramente muchas y muchos de ustedes lo recordarán también, que incluso, por lo menos en la Facultad de Psicología de la UNAM, los animales que se usan para la experimentación, ¿no? Las ratitas, las famosas ratas, generalmente son machos, ¿no? Bueno, esto, ¿quieres comentarla? Sí, este es un ejemplo, o sea, como todo en el conocimiento humano ha sido visto desde la visión masculina y se ha tenido que el cuerpo molde o del cual sale toda la información es el cuerpo masculino y que las mujeres son un cuerpo masculino pero chiquito, pues todo siempre se ha buscado generalizarlo a partir de ese molde.
Y en la medicina, y en este caso, por ejemplo, cuando fue la pandemia COVID, no fue la excepción. También se hizo los experimentos para la vacuna sobre el porcentaje de hombres y por lo tanto cuando se empezó a aplicar la vacuna, las mujeres empezaron a presentar cambios en su menstruación que no estaban contemplados porque nunca se experimentó se verificó sobre población de mujeres o animales hembra. Entonces, bueno, pues eso. Sí. Y seguramente muchas personas aquí tenemos ejemplos así, ¿no? De cómo las vacunas, digo, que ni siquiera nos sabemos explicar y que ni siquiera quienes creemos fielmente en la ciencia, pues la evidencia nos dice que sin duda hubo cambios pues en nuestras hijas o en las mujeres más jóvenes en sus ciclos menstruales. Bueno, para ahondar en el tema del género en la salud, hablar o mirar a la salud con perspectiva de género ayuda a comprender los orígenes de ciertas enfermedades, la forma como son enfrentadas por quienes las padecen, la manera de ser tratadas en los sistemas de salud, el acceso y la calidad de los servicios de salud, así como las estrategias de prevención. Hay cosas que tienen dentro de las enfermedades un origen distinto, manifestaciones distintas, es decir, síntomas, la manifestación o los síntomas como manifestación se hacen de manera distinta. La posibilidad de solicitar atención también es distinta en los hombres que en las mujeres por distintas situaciones que tienen que ver con el género. Bueno, empecemos con los ejemplos, ¿no? Y algo que cada vez sabemos con mayor certeza es que las mujeres y los hombres se infartan de manera distinta. Los síntomas que manifiestan son distintos. Entonces, se sabe, yo creo que es de sentido común o de conocimiento común, que la aspirina, esta aspirina de dosis pequeñas, es muy eficaz para la prevención de infartos. Sin embargo, los ensayos clínicos que dieron esta conclusión no han incluido normalmente el número de mujeres suficientes para llegar a ninguna conclusión sólida. De manera que los síntomas que comúnmente sabemos y aceptamos por esta visión androcéntrica ante un infarto son dolor y presión en el pecho, dolor intenso en el brazo izquierdo, y en realidad esto es así para los hombres principalmente. Los síntomas que se presentan ante un infarto en las mujeres son distintos. Generalmente tienen que ver más con dolor abdominal, estómago revuelto, presión en el cuello y todas estas que aparecen aquí, ¿no? Aquí está la diferencia entre los síntomas que presentan los hombres y los síntomas que presentan las mujeres. ¿Por qué es importante esto? Además de una información relevante. Porque cuando hablamos de prevención, si no estamos mirando con enfoque de género, pues vamos a decir, por un lado, la aspirina sirve para prevenir. Por otro lado, si hacemos campañas de prevención, decimos, oigan, si sienten que les duele el brazo izquierdo, les duele el pecho, se sienten de esta manera, lo más probable es que les esté dando un infarto. Entonces, pues inmediatamente, ¿no? Pidan ayuda, pidan una ambulancia, pidan a familiares que estén cerca que los asistan, etcétera. Pero si lo que sentimos es malestar en la boca del estómago, sudor, como fatiga, pues no pensamos que nos está dando un infarto, pensamos que tenemos, ¿no? Pues un malestar, un fuerte malestar estomacal y a lo mejor no lo atendemos con la urgencia que amerita, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo eso afecta cuando de tasas de mortalidad se habla.
Bueno, como ya veíamos, pues la mayoría de las investigaciones iniciales sobre las enfermedades cardiovasculares se realizaron en hombres y las mujeres siguen estando poco representadas. Solamente un 25% de personas participantes en los 31 ensayos fundamentales sobre insuficiencia cardíaca congestiva realizados entre 1987 y 2012 son en mujeres. Entonces, pues aquí vemos que hay un sesgo importante. Ahora, en cuanto a la salud mental, esto es solamente como un panorama. Podríamos profundizar, ¿no? De manera muy importante en cada uno de estos temas, pero bueno, solamente son como bullets representativos para colocar el tema que estamos compartiendo hoy. Hay una distinción también, ¿no? Pues como muchas y muchos de ustedes saben, los trastornos de conducta alimentaria, el 90% los presentan las mujeres. Y aquí, insisto, no tenemos el tiempo suficiente, pero aquí habría que preguntarse por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cuerpos son los que están estereotipados en el sentido de tener una apariencia delgada, lo que, pues eso, de manera estereotipada se considera agradable, deseable, etcétera? Eso tiene que ver con el género, no con el sexo. Los trastornos afectivos, ¿no? Como la depresión, la distimia, pues también sabemos que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Los trastornos de ansiedad también afectan en mayor proporción a las mujeres y finalmente las mujeres tenemos el doble de probabilidad de sufrir a lo largo de la vida el trastorno por estrés postraumático. Y aquí también yo cuestionaría ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Esto qué tiene que ver? Si se acuerdan en la definición original de sexo y género, ¿esto tiene que ver con el sexo o tiene que ver con el género? Seguramente hay cosas en cuanto a la fisiología, la anatomía, etcétera, que influyen, por supuesto, pero ¿en qué proporción? ¿No? ¿Quiénes a lo largo de la vida se encuentran en mayor condición de sufrir violencia de distintos tipos y en distintos ámbitos? Y que quizá eso sea la explicación a estos números. Por otro lado, los hombres, pues, como sabemos, el trastorno de personalidad antisocial, pues se diagnostica con hasta 6 veces más frecuencia que en las mujeres. También sabemos, y lo vamos a ver más adelante, que cometen suicidio en mayor medida que las mujeres. No el intento, sino la consumación del suicidio. Para referirnos brevemente en cuanto al autismo y al trastorno por déficit de atención, sabemos que también la prevalencia en los hombres es mayor que en las niñas. En cuanto al TDAH, además, o por lo menos sabemos que se diagnostica y se trata más a los niños. Lo que habría que pensar en ambos trastornos es si las investigaciones que se están haciendo con perspectiva de género. Ay, ya nos queda poquito tiempo. Bueno, me voy a ir más rápido. Es decir, por ejemplo, si la sintomatología que presentan pues es distinta, sin duda, y entonces, si esas investigaciones se están haciendo, pues con perspectiva de género. Bueno, esta me parece muy importante, me voy a tener que ir muy rápido. En esta tabla nos podemos detener muchísimo, y aquí está nada más desagregada por hombres y mujeres. Si encima le metiéramos la variable de grupos etarios, bueno, podríamos quedarnos aquí todo el congreso, pero bueno. Fíjense bien, esta tabla, que es del INEGI, con datos del INEGI, es de las tasas de mortalidad por causa de muerte y sexo, decía la tabla. Y yo me permití agregarle por muerte, sexo y género.
Insisto, me voy a tener que ir muy rápido, pero estas son las causas generales principales de muerte en el 2021. Para hombres y mujeres es distinto. Si vemos, obviamente, los tumores malignos, son más de los que están aquí, obviamente. Estos son los porcentajes por los que mujeres y hombres mueren de algún tumor maligno o cáncer. Pero cuando hablamos de estos tipos de tumores malignos, pues evidentemente tumores malignos del cuello del útero, pues el 100% de las que mueren son mujeres y los hombres, pues ninguno. Esto tiene que ver con el sexo. Ahí sí, estamos hablando de la biología, pues porque los hombres no tienen útero, ¿no? Si hablamos de la próstata, pues lo mismo. Esto tiene que ver con el sexo. Si hablamos de la mama, ahí varía un poquitito porque a los hombres también les da cáncer de mama. Por cierto, revísense porque no están exentos. El porcentaje es muy leve, pero no están exentos. Esto tiene que ver con el sexo. Pero si hablamos, por ejemplo, de enfermedades del hígado, de homicidios, de accidentes vehiculares y de suicidio, esto tiene que ver con cuestiones de género. Y hay incluso posiciones que cambian. Por ejemplo, en las mujeres, la causa de muerte en el 2021 no fue el COVID, sino las enfermedades del corazón. Y esto entonces hace un poco de sentido con lo que acabábamos de ver antes. ¿Por qué será? ¿No? Digo, puede haber muchas explicaciones, pero quizá una de ellas es que las campañas de prevención no se están haciendo con enfoque de género adecuadas para los hombres y también para las mujeres, con esa distinción. Las enfermedades del hígado, fíjense la gran diferencia. ¿Y saben con qué tienen que ver? Esto se desagrega más. Y lo que se llama, ¿qué? No hígado graso, el que tiene que ver con el alcoholismo. Hígado... Sí, pero no se llama así. O sea, bueno, aquí lo describen como hígado alcohólico o algo así, ¿no? O sea, lo que tiene que ver directamente con el consumo de alcohol, seguramente está influyendo, porque miren esta gran diferencia. Aquí está pasando algo que tiene que ver con el género. Esa desigualdad de la que hablamos, y nosotras ponemos énfasis en las mujeres, pero también afecta a los hombres, por supuesto, porque a los hombres se les demanda pues que sean fuertes, que sean protectores, que sean proveedores, que sean, ¿no? Y todo eso, pues seguramente es una gran presión y una gran demanda que hace que, pues, por ejemplo, consuman más alcohol. Los homicidios, fíjense, mueren muchos más hombres que mujeres por la causa de homicidio. Aunque hay que decir que la mayoría de los agresores, la mayoría de quienes asesinan o matan, son hombres también, a los mismos hombres y a las mujeres. Y ahí cambia, insisto, la posición en las tablas, en la tabla. Por ejemplo, para las mujeres, el suicidio es el lugar, perdón, aquí está al revés, es el lugar número 20. Está al revés todo, ¿no? El 81.2% es en los hombres y en las mujeres el 18.5% y se va hasta la causa número 20 de muerte. Entonces, bueno, pues podemos, como les decía, analizar un montón de cosas, pero pues desgraciadamente no tenemos tanto tiempo. Bueno, y rápidamente, para abordar desde otra arista la perspectiva de género en la salud, sabemos que el 70% de las profesionistas que atendemos o que somos personal de salud y atendemos a la población somos mujeres. Sin embargo, espérenme. No, ya me estoy equivocando. Sin embargo, fíjense esto.
La mayor parte de las escuelas de medicina son hombres. Esto es un dato de esta publicación del 2014, entonces esperemos que en casi 20 años hayan cambiado un poquito las cosas, pero desgraciadamente si han cambiado quizá sea muy, muy poquito. La Facultad de Medicina de la UNAM ha sido dirigida por hombres durante toda su historia, desde 1579. ¿No habrá habido por ahí alguna doctora con capacidad, con inteligencia, con liderazgo, para dirigir la Facultad de Medicina? En los 150 años que hasta el 2014 llevaba la Academia Nacional de Medicina, no ha habido ninguna presidenta. Y en la actualidad, de un total de 568 miembros, solo 14.43 eran mujeres. Hasta la fecha, solamente ha habido una secretaria de salud. Los puestos de mando en las jefaturas de servicio, en las secretarías de salud estatales y en las delegaciones, pues generalmente han recaído en hombres. En nuestros hospitales psiquiátricos, tanto en el Fray Bernardino como en el Juan N. Navarro, hemos tenido una directora mujer, en el Fray actualmente, y en el Navarro tuvimos ya una, pero una. Y si ustedes entran al auditorio de nuestro hospital y ven las fotos de los directores, pues vemos eso. Hombres, 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 y una mujer. Bueno, para ir concluyendo, diremos que la salud de las mujeres es las dos cosas, de las mujeres y los hombres es diferente y es desigual. Es diferente porque hay los factores biológicos, genéticos y fisiológicos que se manifiestan de forma distinta en la salud y en la enfermedad. Pero es desigual porque hay otros factores explicados por el género que influyen de manera injusta, porque es inequitativo, en la salud de las personas, sobre todo cuando se relaciona con categorías como la clase social, la etnia, la edad o la preferencia sexual. Bueno, con esto cerraría yo la intervención y nada más si quieres dar alguna idea a manera de conclusión para ir terminando. Muchas gracias, sí. Bueno, pues yo diría que como tratamos de mostrar en esta charla, que las desigualdades que hay entre hombres y mujeres son reales, son estructurales, a veces no las notamos porque es el entorno en el que vivimos, pero que la medicina y las áreas de la salud tienen una deuda con las mujeres. Aquí no explicamos más datos, pero también hay, por ejemplo, poca o casi nula información sobre la menstruación, sobre cuáles son los efectos de la menstruación, los síntomas que tenemos, las complejidades que se hacen. Recientemente dieron este permiso de incapacidad por los dolores menstruales. Quienes tienen dolores menstruales en ese nivel de dolor saben de lo que estoy hablando. Hay que investigar mucho más sobre ese tema, hay que investigar mucho más sobre embarazo, sobre lactancia, sobre partos humanizados. Hay muchas formas en las que tenemos que atender, prevenir y erradicar la violencia obstétrica. Entonces, ya no da tiempo de regresarles el micrófono. Me hubiera encantado, ¿sí nos da tiempo? ¿Sí? Pues me encantaría regresarles el micrófono y que ustedes nos compartieran si ustedes identifican otras desigualdades y otros entornos donde deberíamos de estar incidiendo. Creo que el tema de que se exponga la perspectiva de género no es un tema de que llegue alguien desde la posición de saber y les diga todo lo que se tiene que hacer, sino es un tema colectivo en donde tenemos que ir asumiendo compromisos. Es un tema que nos convoca a tomar acción, no solo a tomar nota de lo que estamos haciendo. Entonces, no sé si quieren levantar la mano y donde haya micrófono. Allá hay una compañera que quiere participar. O si se acerca aquí ella con nosotras, ¿qué será? Muy amables, gracias. Un gusto estar aquí. Norma San José Rodríguez, directora de Género y Salud de la Secretaría de Salud.
Un honor escucharlas. Muchas gracias por poner sobre la mesa los temas, son importantes. Y quizá solo hablar de dos. Conceptualizar la perspectiva de género es analizar con estos lentes para entender las diferencias de cómo nos sometemos a distintos riesgos las mujeres y los hombres a enfermar, aunque enfermamos de lo mismo. El concepto del cuerpo en esa enfermedad o para colocarnos en la enfermedad es distinto. Por eso es importante hablar de la perspectiva de género, que es el análisis. Y empezamos a analizar cuando diferenciamos con datos distintos la problemática. Una vez que visualizamos una problemática diferenciada, comenzando por sexo, hombre, mujer, intersexual, y por género no binario, masculino y femenino, vamos a empezar a entender por qué hay diferencias en las enfermedades y en la atención, en la prevención de estas mismas enfermedades. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tener los temas y es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su participación. Nos queda un minutito. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, buenos días, Patricia Contreras. Yo soy licenciada en enfermería ginecobstetra. Pues sí, en efecto, considero, yo ya soy jubilada con 29 años de laborar en el Seguro Social y estuve a cargo de programas integrados, de programas integrados en relación a la salud de la mujer y en donde realmente sí es necesario que haya estrategias de educación, sobre todo en ese tema de la patología cérvico-vaginal, en donde las mujeres obviamente pues es un porcentaje alto el que mueren, porque no tienen bien clara la situación, y más sin embargo es una situación que se transmite sexualmente, ¿no? Y en donde también tendríamos de alguna manera que armar esta estrategia incluyendo al sexo masculino, ¿no? Bueno, de género en tanto sean masculinos o femeninos no exime que en algún momento haya un contagio, más sin embargo sí son necesarias estrategias de educación que tomen estos temas importantes, ¿no? Ya que es una de las situaciones que ha generado mucha muerte en la mujer de 20 a 65 años, 64 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Se nos acabó nuestro tiempo? Gracias. Queremos darles un reconocimiento a su participación, a su excelente trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes de irme, le voy a robar 3 segundos. Yo quiero invitarlas y convocarlas a todas y a todos que en su trabajo incluyan la perspectiva de género y que una primera buena práctica para hacerlo es lo que han compartido ahorita nuestras compañeras, empezar a diferenciar datos por sexo. Eso nos va a empezar a ayudar a tomar decisiones con este análisis y luego ya ir pudiendo hacer los análisis que correspondan. Miles de gracias por su presencia y atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.